diciembre del año 2000. El criterio nos ha quedado para quienes tienen como fecha de nacimiento mayor a la establecida 31 de diciembre del año 2000. Claro que dijimos que a partir del 2000, entonces aquí sería 1999. Siguiente, siguiente. Aquí podemos separar. Siguiente. Finalizar. Un error, vamos a ver. Cerramos acá. No le cambiamos el nombre, nos aparece así. Ahora la editamos a ver. Editar. Y acá, por defecto, nos ha asignado unas comillas. Unas comillas sencillas, ¿cierto? Que debemos eliminar para corregir. Damos clic en guardar. Vamos a cambiarle el nombre. Aceptar. Vamos a abrirla. Vemos que no hay nadie nacido después de esa fecha. Vamos a modificar el criterio, editar, y vamos a colocarle 90, año 90. Guardar. Vemos que ya hay una persona nacida después del año 90. Vamos a modificar la consulta y vamos a colocarle colocarle 1980. Guardar. Vamos a abrir la consulta y vemos que aquí ya tenemos varios empleados que han nacido posterior al criterio establecido. Entonces, de esta manera hemos creado ya varias consultas. Modifiquemos el nombre, ya no es el año 2000, que no vimos que de acuerdo a los datos ingresados no hay ninguno. Aceptar. Vamos a crear ahora formularios. Vamos a crear un formulario para añadir cargos, para gestionar los cargos. Y lo vamos a hacer con el asistente. Vamos a seleccionar la tabla cargo. Vamos a añadir únicamente el nombre, dado que el identificador, la clave principal no la necesitamos, no nos sirve para nada. Siguiente. Aquí dejamos por defecto. Siguiente. Vamos a seleccionar en bloque, le damos siguiente y aquí establecemos no permitir la modificación de los datos existentes. Perdón, seleccionamos la primera opción. El formulario se va a utilizar para introducir únicamente datos nuevos, no se mostrarán los datos existentes. Siguiente. Ahora podemos seleccionar un estilo que básicamente es un color. Siguiente. Y aquí le vamos a asignar el nombre, añadir cargos. Finalizar. Aquí tenemos entonces ya el formulario en pantalla para
adicionar cargos. Supongamos que vamos a asignar dentro de la tabla un cargo que sería el contador. Damos enter y el cargo se ha adicionado. Cerramos. Vamos a verificar en la tabla cargos y vemos que efectivamente se adicionó un nuevo cargo con el nombre contador. De esa manera hemos creado el primer formulario. Vamos a crear un segundo formulario guardando los cambios por si la aplicación se cuelga o se presenta cualquier novedad. Usar el asistente para crear un formulario. Seleccionamos la tabla empleados. Vamos a usar todos los campos. Siguiente, siguiente. Vamos a seleccionar hoja como datos, le damos siguiente y aquí sí vamos a dejar la segunda opción, pero no permitir modificación, no, modificación sí, no permitir la modificación de los datos existentes, la dejamos desactivada. No permitir la eliminación y no permitir la adición, y lo vamos a dejar, pero la vamos a dejar activa para que se puedan adicionar desde allí nuevos registros. Siguiente. Nuevamente establecemos el diseño, damos siguiente y pues, vamos a dejarlo empleados, finalizar. Entonces tenemos el formulario empleados con la información que tenemos en pantalla. De aquí podemos modificar el ancho de la columna, ajustarlo. Bien. Bien, vamos a cerrar el formulario, guardar cambios sí, y vamos a abrirlo en modo de edición. Bien, vamos a renombrar este formulario como gestión de empleados. Aceptar. Vamos a editarlo, botón derecho del mouse, editar. Vamos a seleccionarlo y vamos a reubicarlo para que quede bien distribuido. Subimos, centramos bien el formulario. Como tenemos bastante espacio disponible en pantalla y se requiere tener a la vista, podemos reajustar de forma automática el ancho de las columnas a fin de optimizar el espacio disponible en pantalla del formulario. Para de esta manera cambiamos nuevamente a modo de diseño, pues redimensionar un poco la tabla, ¿cierto?
de tal manera que este espacio lo podemos aprovechar a través de unos botones combinados. Ahí se clic en el botón combinado, cuadro combinado, y vamos a colocarlo por acá. Mire que automáticamente se activa un asistente. Voy a cancelarlo, voy a borrar acá, porque ustedes en caso de que no se active vienen a este botón y verifican que activar y desactivar asistentes esté activo. No es sino pulsar clic en él y entonces hacemos clic en cuadro combinado y vamos a verificar que efectivamente el asistente se active. Bien, entonces lo primero vamos a seleccionar la tabla cargo. Siguiente, seleccionamos el campo que queremos que se liste, dejamos aquí por defecto y le damos finalizar. Vamos a intercambiar con modo de trabajo, haciendo clic en el botón modo de diseño, venimos acá y miren que aquí tenemos entonces tenemos la posibilidad de listar la tabla cargos para ubicarnos y poder entonces alimentar nuestra tabla, gestionarla de acuerdo a los nuevos empleados que se puedan o que se deban ingresar. Regresamos nuevamente al modo de diseño y vamos a crear otro. Esta vez departamentos. Siguiente, el nombre del departamento. Siguiente, finalizar. Vamos a probarlo. Efectivamente ahí está funcionando. Regresamos. Ahora vamos a agregarle un encabezado, cuadro de texto, color de fondo sin relleno, pero ese no nos sirve, vamos a eliminarlo. Bien, campo de etiqueta. De empleados, esta opción no nos ha servido, estas dos opciones pues no nos sirven para eso, entonces vamos a usar cuadro de texto, insertar cuadro de texto, vamos a ingresar allí el nombre del formulario, gestión de empleados, lo vamos a seleccionar y le vamos a aplicar una fuente, tamaño de fuente adecuado, un tipo de fuente que vaya con el formulario, podemos centrarlo y podemos asignarle un color. Botón derecho del mouse, atributos de texto, aquí no tenemos la opción de color, veamos a ver, carácter, color, uno que resalte con el fondo seleccionado, vamos a ensayar este,
disminuimos el tamaño del cuadro utilizando el espacio y con las flechas de dirección lo centramos debidamente. Bien, esta sería una forma sencilla. Vamos a guardar. Vamos a cerrar el formulario guardando cambios y vamos a abrirlo con doble clic. Vemos que se ha abierto el formulario y ahora disponemos con un encabezado. Disponemos también de la posibilidad de listar la tabla cargos y de listar la tabla departamentos. Y desde aquí podemos gestionar la tabla empleados. Podemos ingresar un nuevo registro en el momento en que se requiera. Bien, vamos a crear ahora informe usando el asistente. Tenemos el asistente activo. Seleccionamos a partir de qué fuente vamos a crear el informe. Se puede crear a partir de las consultas o a partir de las tablas. Como ya hemos consultas, entonces hemos filtrado la información de tal manera que la podemos aprovechar. Entonces, la primera consulta que vamos a crear va a ser de los empleados, donde tenemos el nombre, el apellido, teléfono, departamento, cargo. Siguiente. 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 Si queremos que se ordenen los datos, los campos, entonces vamos a establecer que el nombre ascendente, el apellido, departamento y luego el cargo. Siguiente. Vamos a dejarlo predeterminado, a dejarlo vertical. Le vamos a dar siguiente. Ya no es una consulta, es un informe. Informe empleados. Podemos establecer que sea estático o que sea dinámico. Vamos a hacer uno estático y le damos finalizar. Tenemos el informe. Bien, se ha creado entonces el informe de empleados de manera estática. Donde efectivamente pues se muestran y se repiten el nombre de los campos, ¿cierto? Por eso vamos a crear otro, haciendo algunas modificaciones. Aquí no voy a establecer ningún criterio. Le doy siguiente, cambio aquí a vertical, veamos la vista previa, le damos siguiente, estático, finalizar. No le ajustamos el nombre, vamos a editarlo. Digo a cambiarle el nombre primero. Informe empleados. Este va a ser el número 2, para que veamos las diferencias del anterior a este. Vemos que en este no se repite el nombre del encabezado, el nombre del campo, sino que se muestran todos los datos solicitados, ¿cierto? Como vemos, la vista es muy simple, es por defecto, por eso vamos a editarlo
le vamos a agregar un logo. En este caso pues vamos a agregarle el logo del material de estudio, lo podemos centrar. Lo podemos mover con la flecha de dirección, Shift o Alt para que se deslice suave. Y luego a este costado vamos a ingresarle el nombre del informe. Ingresarle el nombre, vamos a ingresarlo en esta parte. Aquí debemos nuevamente anclarlo como carácter para que el texto pueda quedar aquí. Informe de empleados. Vamos a ir al inicio, vamos a darle un enter, control Z, vamos a centrarlo debidamente. Informe de empleados, le aplicamos las herramientas de edición que ya son conocidas por todos a fin de que el documento quede un poco más llamativo. Veamos aquí, vamos a disminuirle el tamaño del encabezado. Vamos entonces ahora a seleccionar toda la tabla y asignarle bordes. Vamos a cambiarle el tamaño de la fuente, vamos a centrarlo verticalmente y vamos a optimizar la altura de las filas para que se vea con claridad. Vamos a hacer lo mismo con el encabezado, asignarle bordes, a centrarlo verticalmente y también a optimizar la altura de las filas. El encabezado sí lo podemos centrar horizontalmente, cursiva, bien, y el resto de la tabla también. Para que quede cursiva, aplicándole la fuente deseada. Entonces ahí le hemos dado un toque de personalización al informe final. Bien, mire que no nos queda registro por ningún lado del momento en que se generó el informe. Por ello es importante en algún lado, en este caso a pie de página, insertar la fecha y la hora. Entonces vamos a hacer eso. Fecha, y vamos a ubicarnos más adelante y vamos a insertar en este lado la hora.
También podemos asignarle un formato especial, una fuente, damos guardar, cerramos, damos un clic y podemos visualizar el informe cómo nos quedó. De esta manera entonces hemos creado una base de datos sencilla haciendo uso de los 4 componentes: tablas, consultas, formularios e informes.